¿Conoces cuál es tu rol en el tratamiento de envases vacíos de productos fitosanitarios? La Ley Nacional 27.279 evita que los envases sean abandonados en el campo y establece responsabilidades a todos los actores de la cadena. Las empresas que producen fitosanitarios son las responsables de implementar y financiar el sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del envase. Si sos productor, debes lavar los envases que usaste en el momento de carga de la pulverizadora, a través del triple lavado o lavado a presión, y almacenarlos adecuadamente hasta llevarlos al centro de almacenamiento transitorio más cercano. También podés sumarte a las campañas de recepción itinerante de envases en tu zona. Si sos distribuidor, podés colaborar con la difusión de la información o con la administración y gestión de un centro de almacenamiento transitorio. Todos somos responsables de tener un campo más limpio. Buenos días nuevamente, para los que se engancharon más tarde. Bueno, ahora llega el momento de las preguntas. Recuerden, estaba el número en pantalla para consultar. Vamos a ir convocando a los disertantes, a los expositores, para que vayan respondiendo. En el primer caso, la dinámica va a ser la siguiente. Yo les voy a hacer las 2 o 3 preguntas que hay directamente juntas a cada expositor, y después vamos reemplazando el expositor. En primer lugar, para Dardo Figueroa, las consultas son las siguientes. ¿Cuál es la importancia, o si lo ve viable, al tema de la poda de falda, habiendo hecho mención a la concentración o carga de fruta que normalmente ocurre en la planta? ¿Cuál sería la importancia de la poda de falda? Si existe algún efecto negativo sobre la poda inclinada o la poda con un ángulo de hasta 25 grados. Y la última pregunta es: ¿cuál considera usted que sería una fecha límite para la práctica de poda? Bueno, en relación a la primera pregunta, sí, yo creo que tenemos que analizarlo a nuestro cultivo como, digamos, en todo su aspecto, no solamente hablar de poda y solamente tomarlo como algo aislado dentro de nuestro ciclo productivo. Si sería importante la poda de falda, creo que sí. No es una práctica común en nuestra situación, pero sí es importante, yo creo que desde 3 puntos de vista. Uno es una cuestión sanitaria, si bien ahí sabemos que se concentra la mayor cantidad de fruta, pero también el microclima que hay en ese sector de la planta es propicio para el desarrollo de enfermedades que atentan sobre todo a la calidad post cosecha de la fruta. El otro punto es que hoy en día, con los sistemas de cosecha mecanizada, a los cuales se están dando los primeros pasos, es necesario realizar una poda de falda por una cuestión del sistema en sí de cosecha de la máquina. Y también desde el punto de vista de la relación que tienen las faldas en otras tareas operativas o en otras tareas culturales, por ejemplo, como el control de malezas. A medida que las plantas van creciendo, las faldas van cayendo más y en la tarea, el control de maleza con la barra se hace bastante dificultoso en muchos momentos. Entonces, bajo esos 3 puntos de vista, creo que sí es una alternativa a tener en cuenta. La falda, la verdad que sufre mucho deterioro a medida que crece la planta, fundamentalmente por nuestro manejo de maleza. Nosotros estamos acostumbrados a ver faldas bastante secas, ya cuando las plantas son adultas. También por las aplicaciones sucesivas en control de maleza,
creo que tiene un efecto importante eso en la vida de esa falda. Y también cuando uno trabaja en los residuos de poda y tiene que arrastrar los materiales de la poda, el daño que se ejerce sobre ese sector de la planta, la verdad que tiene un impacto bastante grande. Y eso nos va, y que la verdad que uno lo ve, y cuando uno ve el bocado que hacen esos rastrillos, y empiezan a arrastrar, y se empieza a agrandar, y se empieza a agrandar, el daño, la verdad que es impactante en esas cosas. Entonces estamos atentando en nuestro sistema de cultivo con un sector productivo de la planta y puede ser factible empezar a trabajar en forma más seria con ese tema. Además que también tengamos en cuenta que todas las tareas que se realizan nosotros acá, el acordonado, lo hacemos con gente. Hoy en día tenemos esos acordonadores circulares que inclusive entran bajo de la falda. Entonces todas las técnicas que nosotros podamos hacer para abaratar costos pasan por cuestiones de mecánica. Entonces también tenemos que adaptar nuestro sistema de cultivo a nuevas tecnologías en relación a esto. Y sí, creo que sí es un tema importante, pero es muy importante también los laterales y los techos con sus ángulos respectivos. En relación a la pregunta, ¿qué era? Fecha límite de poda. Bueno, es un tema bastante... Yo creo que fecha de límite de poda uno no debería podar más allá de la primera semana, segunda semana de agosto, ya me parece un límite. Eso sería lo ideal. No nos olvidemos, el año 2018 la cosecha se estuvo cosechando hasta septiembre, con lo cual las fechas de poda fueron retrasadas. Y bueno, el tema de la fecha de la poda lamentablemente está atada a la cosecha y cuando estemos terminando. Cada vez nuestras cosechas se extienden más y eso atenta sin lugar a duda a la producción de yemas que nos van a dar fruta, que es lo que hablé en un momento anterior. En este aspecto estamos trabajando con ensayos de momentos y épocas de poda para ver cuánto puede alterar o cuánto puede afectar las podas tardías a la producción. Y una pregunta más que había. Si hay algún efecto negativo. Con relación a la inclinación, con el ángulo de inclinación, la verdad que productivamente no he visto ningún efecto negativo. Más que nada creo que es una cuestión de idiosincrasia y poder trabajar con las máquinas que puedan llegar a estos ángulos. Creo que lamentablemente fue un ensayo que tuvo corto plazo de tiempo porque se nos hacía complicado tener una máquina para poder llegar a esos ángulos, pero hoy en día creo que tenemos esas herramientas y creo que es un tema muy interesante para seguir evaluándolo y sobre todo cuando estamos apuntando a calidad de fruta para mercado de exportación. Si se puede podar de noche. Una pregunta más, si se puede podar de noche. Sí, yo creo que el día está para trabajar y la noche para dormir, pero operativamente los tiempos no nos dan. Y sí, yo creo que sí es muy factible trabajar de noche con equipos con muy buena iluminación, trabajar en lugares donde donde las plantaciones sean rectas, evitar cualquier situación. Yo creo que la única limitante son las limitaciones topográficas que podemos tener, más hoy en día con los nuevos equipos que ya tienen comandos automáticos. Yo creo que sí, hoy en día el tema del parque de maquinaria siempre nos quedamos cortos y eso nos está obligando no solamente en esto, sino en muchas otras tareas más a utilizar y hacer uso de la noche para lograr los objetivos. Bien, muchas gracias, Dardo. Sí, otro punto importante que uno de los oyentes, de los participantes, apunta ahí en el chat y me parece una apreciación bastante buena, es el cuidado de la fruta a la falda con respecto a los residuos de herbicida, que es otro de los motivos por los cuales sí hay que advertir el tema de las faldas. Bueno, ahora vamos a pedirle a Andrés que nos responda algunas de las preguntas que tenemos para él.
La primera es si él tiene modelos de podadoras de falda justamente para las plantas de citrus. Después, con respecto a la máquina anterior y la actual de tiro, en el peso son distintas y el por qué. Y si hay otros accesorios para trituradoras u otros modelos. Bien. Con respecto a las máquinas cual comercializo, con respecto a podadoras de falda, está en desarrollo, ¿sí? Para el próximo año o al posterior. ¿Sí? Eso es, la verdad, el tema de la podadora de falda. ¿Sí? Por el momento, no. Recién los productos que salen al mercado tienen que estar probados y tienen que estar verazmente que funcionen. Respecto a la máquina de tiro, la PH3L, podadora hidráulica de tres largueros, ¿sí? Sí, por supuesto que tiene una diferencia de peso con la nueva máquina. Estamos hablando en el orden de la primera en 2.500 kilos contra 3.400 kilos. Lo más, independientemente del peso, son las prestaciones, la cantidad, hay un cilindro más, el brazo primario y secundario tienen mayor extensión, la estrella es la misma, y principalmente el tema del tanque hidráulico, una capacidad de 160 litros tiene la PH3L y la otra tiene 210, lo cual no viene con aceite hidráulico, pero no trae 160. Sabemos que cuando levantan temperatura las máquinas empiezan a tener mayor volumen, ¿sí? La primera trae 120, 110 litros y la segunda máquina trae 168 litros de aceite hidráulico. Lo más interesante, aprovecho, independientemente del peso, son los anchos el ancho de la máquina, que siempre va detrás del tractor, ¿sí? Eso nos lleva a poder ingresar en los marcos de plantación. Y referente a la trituradora desplazable y a otros modelos, los accesorios son, uno de los que mostré fueron estos, ¿sí? El swing, que desmaleza en la línea de la planta, que en Tucumán están trabajando. Otro accesorio para poder colocar en una trituradora son los peines retráctiles, en menor dimensión a los que conocemos y vemos hoy en las fincas. Y otros modelos de trituración, hay máquinas, hay empresas que están trabajando con máquinas de 2,60 metros y de 3,40 metros, en donde es una trituración de verano, que significa después de la intensidad, con los martillos pesados o martillos fijos, con esas máquinas desde el centro de trocha abarcan llegando a la falda de la planta, ¿sí? Con martillos de 900 gramos y rotores con menor diámetro. Nada más. Bien, muchas gracias, Andrés. Ahora vamos a dar lugar al ingeniero Bruno Acorroni, quien expuso sobre el desarrollo de esta podadora chipeadora integral. Hay 3 preguntas. ¿Cuál sería la velocidad de trabajo de la máquina en relación a una podadora convencional de las que están trabajando hoy? ¿Cuáles son las opciones que tengo con respecto a la deposición de residuos de la poda? Y finalmente, si es que ya hay establecido un costo estimado de tarea. Bien, vamos por la primera, velocidad de poda. Como lo había dicho el ingeniero Dardo, la poda está considerada como uno de los costos mayores, incisivos dentro de la producción de citrus, con lo cual, hasta el día de hoy, todo lo que eran las podadoras convencionales trataban de desarrollar máximas velocidades sin ir en detrimento de la calidad de la poda o sin ir en un daño a la planta. Nosotros tomamos otro principio al hacer, como les decía, reducir entre 6 y 9 pasadas, que lo hace el sistema convencional,
hablando de las 2 pasadas de paredes, las 2 pasadas de techo, falda, rastrillado y triturado. Nosotros lo hacemos todo en una sola pasada. Podemos darnos un lujo dentro de la agronomía en trabajar en velocidades bajas, dándole tiempo a las sierras, a un corte perfecto y a una recolección precisa. La velocidad aproximada o óptima que hemos logrado en las primeras pruebas, estamos esperando también tener una campaña completa de la máquina trabajando para poder dar más precisión sobre las preguntas estas, pero la velocidad recomendada óptima es de 2,5 kilómetros por hora. La segunda pregunta. Deposición de residuos. Deposición de residuos. De nuevo, yo ya no considero un residuo, considero 2 subproductos o la posibilidad que nos da esta máquina de separar en cola 2 subproductos. Uno es chipeado de madera. La máquina consta de un extractor eólico, el cual puede separar el material más liviano y que concentra la humedad, las hojas y tallos más pequeños o más flacos, más débiles. Esos pueden ser separados en un cajón de carga y en otro cajón el chipeado de lo que sería la parte más leñosa o de mayor madera para un concentrado o un peso específico mayor. La combinación de ambos nos da un excelente combustible. Las hojas nos van a proporcionar la superficie necesaria para un buen contacto oxígeno-combustible y un poder de ignición o inicio de fuego más alto. Y la parte de la madera nos dará la sustentabilidad o el tiempo de quema. Creo que la combinación y la naturaleza es sabia, por lo cual yo no recomendaría la separación, pero si en el caso algún agrónomo necesita esa separación, la máquina consta de la posibilidad de separar previo al chipeado las hojas y solo chipear la parte lignocelulósica o de madera. Con respecto a la última pregunta, el costo estimado de la tarea. La máquina ha sido patentada, consta de 2 patentes que protegen el desarrollo tecnológico. Tenemos la intención este año de probar la máquina en una campaña completa, ir modificando y ajustando según requerimientos agronómicos específicos y de agroindustria con respecto al producto terminado, el chip, ajustar velocidades, ajustar tamaño y ajustar productividad de la máquina. Una vez consensuado todo ese procedimiento, la máquina en un futuro saldría a la venta como máquina, si me preguntaban del costo de la máquina en sí. Si la pregunta apunta al costo del servicio, nuestra propuesta es, como sabemos que es una parte muy onerosa dentro de la citricultura, nuestra propuesta apunta a un costo igual al costo asumido actualmente con las podadoras convencionales. Nuestra máquina tendrá un costo, en resumen, cobraríamos lo mismo que un citrícola paga para cortar sus 2 paredes, sus 2 techos, rastrillar y triturar. Ese sería nuestro costo. Además, como nosotros estamos haciendo el chipeado y la recolección de esa biomasa, tenemos un costo implícito que no estaría absorbido o que no tendríamos la intención en esta campaña de cobrarlo, pero sí de extraerlo a expensas de ese chip removido de la quinta o finca. ¿Cuál es la idea? Del total, el 100% del chip obtenido, el 50% quedaría a disposición del citricultor y el otro 50% nos lo llevaríamos nosotros como parte de pago de esa tarea adicional, para no pesar más en el bolsillo del citricultor. Bien, muchísimas gracias, Bruno. Fueron claras las respuestas. Ahora vamos a dar lugar a la ingeniera Gisela Díaz, quien tiene una pregunta, en realidad son 2. La primera sería si hoy ya existe la comercialización de los rack y si hay industrias que requieren estos insumos, esa es la primera. Y la segunda, si es que una industria citrícola podría cubrir sus requerimientos energéticos a partir de la biomasa de poda y arranque.
Bien, con respecto a la primera pregunta, no existe actualmente la comercialización de la biomasa de poda y arranques de plantaciones todavía. Queremos difundir este uso como biocombustibles y sí existen industrias citrícolas específicamente que cuentan con calderas de biomasa y que actualmente están utilizando chips que provienen de madera forestal, de litoral, que tiene un costo de transporte importante. Entonces se puede reemplazar ese chip por chip propio y queremos realizar ensayos en estas calderas para poder evaluar este combustible a nivel industrial. Y con respecto a la segunda pregunta, sí se realizó un estudio teórico de aprovechamiento de la biomasa del cultivo de limón mediante la tecnología de gasificación, con buenos resultados para utilizar el gas generado en la gasificación, el gas pobre, para reemplazar el gas natural en secaderos, que como les decía representa entre un 60 y un 80% del consumo de gas natural de la industria citrícola. Y obtuvimos buenos resultados e incluso se tuvo un excedente de biomasa. Bien, muchísimas gracias, Gisela. Una pregunta más, que esa la voy a responder yo, es sobre la posibilidad de uso de esta biomasa también para utilización en el cultivo de caña de azúcar como una forma de generar materia orgánica. En realidad, el estudio para la parte de todo lo que es la parte química y biológica de este residuo lo estamos haciendo y no hay que olvidarse que tiene una parte lignocelulósica bastante importante, que no tiene una descomposición rápida o de igual manera que la materia verde. Por lo tanto, eso está pendiente, seguramente a la brevedad tendremos alguna información que podremos ir difundiendo. Bueno, ahora sí, vamos llegando ya al cierre, nos hemos pasado 7 minutitos del horario que teníamos pensado. Desde ya agradecerles a todos la participación, que vamos a mencionar nuevamente a las empresas que nos están acompañando, a Tanor, BASF, Bayer, Agros, Vivero Citrus, Ando, Campo Limpio, Agro, Rivulis, Yara, Rotam, Safra, Fitoquímica, Sumitomo, Proagro, La Asturiana, Citromax, Agrocid, Syngenta, Vivero Quebrada de Lules, Espidagro, FGF Trapani, PM y Nutriterra. Muchísimas gracias a todas estas empresas, muchas gracias a la gente de Bruque que nos acompaña en este desafío de información y de llegar al productor en este periodo tan especial de pandemia. Un agradecimiento muy especial a las secciones informática y comunicaciones y a toda la gente que participó en esta jornada. Queremos invitarlos a la jornada la semana que viene, que va a ser un poco continuación de esto, porque en realidad va a abordar el tema del aprovechamiento energético del RAC de caña de azúcar y también del residuo agrícola de poda de cítricos. O sea, se va a profundizar más en la exposición con respecto a este aprovechamiento energético. Por lo tanto, va a ser una información muy valiosa para la agroindustria, así que los esperamos. No olviden que todas estas exposiciones están en los canales de YouTube, tanto de Bruque como de la Estación Experimental. A cuidarse mucho y seguir trabajando, cuidándonos, manteniendo protocolo y Dios mediante nos estamos viendo en una semana. Muchísimas gracias a todos.